¿Y si te dijera que puedes descubrir el verdadero carácter de una persona en segundos sin escuchar todo lo que dice? No necesitas años ni pruebas complicadas. Solo observa dos cosas, y verás lo que muchos nunca logran ver, porque el ser humano no se revela en lo que presume, sino en lo que no puede ocultar. Suscríbete ahora mismo, activa la campana. Comparte este mensaje y comenta «verdad» si sigues aquí. El carácter verdadero de una persona rara vez se manifiesta cuando todo marcha bien. En los momentos de comodidad, cuando la vida fluye sin resistencia, el ser humano tiende a mostrar una versión pulida de sí mismo, una imagen cuidadosamente construida para encajar, agradar o incluso impresionar. Es en esos espacios de calma donde las palabras suenan correctas, las actitudes parecen nobles y las intenciones se presentan como puras. Pero esa versión no siempre es real. Muchas veces es solo una adaptación, una respuesta aprendida para sobrevivir socialmente. Sin embargo, cuando aparece la presión, cuando las circunstancias dejan de ser favorables y el control se debilita, algo más profundo comienza a emerger. La presión actúa como una fuerza reveladora, como un espejo que no distorsiona, sino que elimina todo lo superficial. En ese instante, la persona ya no tiene el tiempo ni la energía para sostener una imagen. Lo que queda es lo esencial, lo que ha estado oculto detrás de la apariencia. Piense en esos momentos en los que alguien enfrenta una pérdida, una injusticia o un fracaso inesperado. Allí, donde el equilibrio interno se tambalea, las reacciones surgen sin filtro. Algunos responden con serenidad, incluso en medio del dolor. Otros, en cambio, reaccionan con enojo, culpa o desesperación. No se trata de juzgar estas respuestas como buenas o malas, sino de entender que son auténticas. Son reflejos directos de la estructura interna de la persona, de sus valores reales, no de los que declara. La presión no crea el carácter, lo revela. Es como si la vida, en su complejidad, retirara lentamente las capas externas que una persona ha construido a lo largo del tiempo. Bajo esas capas se encuentra lo que verdaderamente guía sus decisiones, sus miedos, sus creencias, sus hábitos emocionales más arraigados, y es precisamente ahí donde se puede ver quién es realmente. Muchas personas pueden mantener la calma cuando todo está bajo control. Pueden ser amables, pacientes y comprensivas mientras no exista amenaza alguna. Pero cuando algo desafía su estabilidad, una crítica, una decepción, una pérdida, la respuesta cambia. Y ese cambio no es accidental, es revelador. Es el punto donde lo aprendido deja paso a lo interiorizado. Es importante entender que la presión no siempre llega en forma de grandes tragedias. A veces se presenta en situaciones pequeñas. Una conversación incómoda, una espera prolongada, un desacuerdo cotidiano. Incluso en esos momentos aparentemente insignificantes, el carácter comienza a mostrarse. La impaciencia, la arrogancia, la compasión o la humildad emergen sin esfuerzo consciente. Son reacciones automáticas y por eso mismo, sinceras. Observar a alguien en estos contextos permite ver más allá de su discurso. Las palabras pueden ser elegidas con cuidado, pero las reacciones bajo presión rara vez lo son. Allí no hay guión, no hay preparación, solo hay verdad. Con el paso de los años, uno aprende que no es necesario analizar cada detalle de una persona para comprenderla. Basta con observar cómo enfrenta aquello que no desea. ¿Se derrumba o se adapta? ¿Culpa a otros o asume responsabilidad? ¿Pierde el respeto o lo mantiene incluso en la dificultad? Estas respuestas no solo muestran su carácter, sino también su nivel de conciencia. En las etapas más avanzadas de la vida, esta comprensión se vuelve aún más clara. Las experiencias acumuladas enseñan que las apariencias son pasajeras, pero las reacciones profundas son constantes. Una persona puede cambiar su forma de hablar, su estilo, incluso sus opiniones, pero su respuesta instintiva ante la presión suele mantenerse estable, a menos que haya habido un trabajo interno real. Por eso, prestar atención a estos momentos no es un acto de juicio,
sino de comprensión. Permite ver a los demás con mayor claridad, sin ilusiones innecesarias, y al mismo tiempo invita a una reflexión más profunda. ¿Cómo respondemos nosotros cuando la vida nos pone a prueba? Porque al final, la presión no solo revela a los demás, también nos revela a nosotros mismos. Las pequeñas acciones repetidas poseen un poder silencioso que a menudo pasa desapercibido. No llaman la atención como los grandes gestos. No generan aplausos ni reconocimiento inmediato, pero en su constancia se esconde una verdad mucho más profunda. Son como huellas invisibles que, con el tiempo, trazan el verdadero mapa del carácter de una persona. En la vida cotidiana, es fácil dejarse impresionar por actos extraordinarios. Una muestra de generosidad en público, una promesa dicha con firmeza, una decisión aparentemente noble en un momento importante. Todo eso puede parecer significativo, incluso admirable. Pero esos momentos, precisamente por ser excepcionales, no siempre reflejan la esencia de quien los realiza. Muchas veces están influenciados por el entorno, por la necesidad de aprobación o por la intención de proyectar una imagen específica. En cambio, las pequeñas acciones carecen de ese escenario. No están diseñadas para ser vistas ni recordadas. Surgen en la rutina, en lo habitual, en esos instantes donde nadie está observando con atención. Y es justamente ahí donde la persona actúa con mayor autenticidad. No hay presión externa que obligue a comportarse de cierta manera, ni expectativas claras que cumplir. Solo existe el hábito, lo que se hace casi sin pensar. Observar cómo alguien se comporta en estos momentos revela más de lo que cualquier discurso podría expresar. La forma en que saluda, cómo responde a un comentario trivial, si cumple o no con lo que promete en lo más simple. Estos detalles, aparentemente insignificantes, son en realidad fragmentos repetidos de una misma verdad. Y cuando se repiten lo suficiente, dejan de ser detalles para convertirse en evidencia. El carácter no se construye en un solo acto, sino en la repetición constante de elecciones. Cada pequeña decisión refuerza una dirección interna. Ser paciente una vez puede ser casualidad. Ser paciente siempre, incluso en situaciones menores, es una señal de algo más profundo. Lo mismo ocurre con la honestidad, el respeto o la responsabilidad. No se trata de lo que alguien hace en un momento importante, sino de lo que hace todos los días sin excepción. Con el tiempo, estas acciones crean un patrón. Y ese patrón es difícil de ocultar. Puede haber intentos de cambiar la imagen en situaciones puntuales, pero la repetición diaria siempre termina imponiéndose. Es como una corriente constante que, aunque suave, moldea la percepción de quienes observan con atención. Además, las pequeñas acciones tienen una cualidad reveladora. No requieren esfuerzo consciente cuando están alineadas con el carácter real. Una persona que es genuinamente considerada no necesita recordarse ser amable. Simplemente lo es, incluso en los momentos más simples. Por el contrario, cuando una conducta no es auténtica, se vuelve inconsistente. Aparece en algunos contextos y desaparece en otros, dejando ver una falta de coherencia. Es en esta coherencia, o en su ausencia, donde se encuentra una de las claves más importantes para comprender a alguien. Las palabras pueden cambiar según la situación, pero las acciones repetidas siguen un patrón más estable. Y ese patrón, aunque silencioso, es extremadamente revelador. En etapas avanzadas de la vida, esta observación se vuelve casi instintiva. Se aprende a no dejarse llevar por lo espectacular, por lo que parece brillante en un instante. En su lugar, se desarrolla una sensibilidad hacia lo constante, hacia lo que se repite sin esfuerzo. Porque es ahí donde reside la verdad más duradera. También existe una lección implícita en todo esto. No solo observamos a los demás, también somos observados a través de nuestras propias acciones repetidas. Cada pequeño gesto contribuye a la imagen que proyectamos, pero más importante aún, refuerza quiénes somos realmente. Lo que hacemos todos los días, incluso en lo más mínimo,
tiene un impacto acumulativo que define nuestra identidad con el paso del tiempo. Así, las pequeñas acciones dejan de ser insignificantes. Se convierten en la expresión más honesta del carácter. No necesitan ser grandes para ser importantes, ni visibles para ser reales. Su poder está en la constancia, en la repetición, en esa presencia silenciosa que, poco a poco, revela todo lo que hay que saber. Al final, no es el momento extraordinario lo que define a una persona, sino la suma de sus momentos ordinarios. Porque en lo cotidiano, donde no hay máscaras ni escenarios, es donde el carácter se manifiesta con mayor claridad. Existe un momento en la vida en el que uno comienza a comprender que el verdadero valor de una persona no se mide por cómo trata a quienes le resultan útiles, sino por cómo se comporta con aquellos de quienes no obtiene ningún beneficio. Es una verdad incómoda, porque desmonta muchas de las impresiones que solemos formar a primera vista. La cortesía interesada puede parecer genuina, la amabilidad estratégica puede confundirse con bondad, pero hay un punto donde esa ilusión se rompe, cuando no hay nada que ganar. En la mayoría de las interacciones sociales existe algún tipo de intercambio, aunque sea implícito. Atención por atención, respeto por respeto, favor por favor. Este equilibrio mantiene una apariencia de armonía, pero también puede ocultar motivaciones más profundas. Muchas personas aprenden, con el tiempo, a comportarse de manera adecuada cuando perciben una posible ventaja, ya sea material, emocional o social. Son atentos, considerados, incluso generosos, pero solo dentro de ese marco. Sin embargo, cuando desaparece la posibilidad de beneficio, la dinámica cambia por completo. En ese momento, la conducta deja de estar guiada por la conveniencia y pasa a estar determinada por algo más interno. Es ahí donde se revela una diferencia fundamental. Algunos mantienen su respeto y su dignidad, mientras que otros los abandonan sin darse cuenta. Piense en situaciones simples. ¿Cómo alguien trata a un desconocido que no volverá a ver? A una persona que no tiene poder, a alguien que no puede ofrecerle nada a cambio. En esos encuentros breves y aparentemente irrelevantes, el comportamiento suele ser más auténtico. No hay necesidad de impresionar, no hay recompensa en juego. Solo queda la esencia. Algunas personas muestran una coherencia notable. Su forma de tratar a los demás no depende de la posición, del estatus, ni de la utilidad. Son respetuosas no porque esperen algo, sino porque forma parte de su manera de estar en el mundo. Esa consistencia no es casual. Es el reflejo de un carácter que no necesita validación externa para sostenerse. Otras, en cambio, cambian de manera sutil, pero perceptible. Su tono se vuelve diferente, su paciencia disminuye, su interés desaparece. No es necesariamente un acto consciente de desprecio, sino más bien una falta de atención, una desconexión que revela prioridades internas. En ausencia de beneficio, la motivación se desvanece, y con ella, el esfuerzo por mantener ciertas formas. Este tipo de comportamiento no siempre es evidente de inmediato. Puede manifestarse en detalles pequeños. Una mirada que evita contacto, una respuesta apresurada, una falta de consideración en lo mínimo. Pero cuando estos gestos se repiten, comienzan a formar un patrón claro. Y ese patrón dice más que cualquier declaración de valores. Lo interesante es que este criterio no solo permite comprender a los demás, sino también cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Actuamos con la misma integridad cuando nadie puede ofrecernos algo? ¿Mantenemos el respeto incluso cuando no hay reconocimiento? Estas preguntas, aunque simples, tienen una profundidad considerable. Con el paso del tiempo, uno aprende a observar estas dinámicas con mayor claridad. Ya no se trata de analizar cada palabra o cada gesto en busca de perfección, sino de notar la coherencia. Porque la verdadera consideración no aparece de forma selectiva. Se manifiesta de manera constante, incluso en los espacios donde no hay recompensa. En etapas más maduras de la vida, esta comprensión adquiere un valor especial. Se vuelve menos importante lo que alguien dice sobre sí mismo y más relevante lo que demuestra en lo cotidiano.
Las relaciones se filtran de manera natural, no por juicios duros, sino por una percepción más afinada de lo que es auténtico. También se desarrolla una cierta serenidad al aceptar que no todos actúan desde el mismo lugar interno. Algunos aún operan desde la necesidad de validación, otros desde el hábito y unos pocos desde una convicción más profunda. Reconocer estas diferencias no implica superioridad, sino claridad. Al final, tratar bien a quienes pueden ofrecernos algo es fácil. Forma parte del intercambio natural de la vida. Pero mantener ese mismo nivel de respeto cuando no hay nada en juego requiere una base más sólida, algo que no depende de las circunstancias externas. Es una expresión de identidad, no de conveniencia, y es precisamente en esa ausencia de interés donde el carácter se vuelve visible sin adornos, porque cuando no hay nada que ganar, lo único que queda es lo que realmente somos. La coherencia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace es una de las señales más claras y, al mismo tiempo, más ignoradas del carácter. En apariencia, las palabras tienen un gran peso. Son convincentes, estructuradas, muchas veces cuidadosamente elegidas para transmitir una imagen específica. Pero las palabras, por sí solas, son maleables. Pueden adaptarse a la situación, al público, al momento. Pueden prometer, justificar, incluso inspirar, sin necesariamente estar conectadas con la realidad de quien las pronuncia. Las acciones, en cambio, tienen una naturaleza distinta. No necesitan explicación para tener significado. Son concretas, visibles y, sobre todo, repetibles. Y es en esa repetición donde aparece la coherencia, o su ausencia. Cuando alguien afirma ciertos valores, honestidad, respeto, responsabilidad, pero sus actos cotidianos no reflejan esos principios, se produce una fractura interna que, tarde o temprano, se vuelve evidente. Esta desconexión no siempre es intencional. Muchas veces, las personas creen sinceramente en lo que dicen. Han construido una imagen de sí mismas basada en ideales, en lo que desean ser o en lo que consideran correcto. Sin embargo, entre esa imagen y la conducta real existe una distancia, y esa distancia no se mide por las intenciones, sino por los hechos. Observar esta relación entre palabras y acciones requiere paciencia. No se trata de juzgar a alguien por un solo error o una contradicción puntual. Todos, en algún momento, fallamos en sostener lo que decimos. La clave está en el patrón. ¿Es la incoherencia algo ocasional o es una constante? Las acciones refuerzan lo que se expresa o lo contradicen de manera repetida. Cuando existe coherencia se percibe una cierta solidez. La persona no necesita justificar constantemente su comportamiento, porque sus actos hablan por sí mismos. Hay una alineación natural entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esta alineación genera confianza, no porque sea perfecta, sino porque es predecible en su integridad. Incluso en momentos difíciles, mantiene una línea reconocible. Por el contrario, cuando falta coherencia, aparece una sensación de inestabilidad. Las palabras pueden ser correctas, incluso atractivas, pero algo no encaja. Es una intuición difícil de explicar, pero fácil de sentir. Con el tiempo, esa sensación se confirma a través de pequeñas contradicciones. Promesas que no se cumplen, principios que cambian según la conveniencia, actitudes que varían dependiendo del contexto. Esta falta de alineación no solo afecta la percepción que los demás tienen de una persona, sino también su propia estructura interna. Vivir en contradicción constante genera tensión, aunque no siempre sea consciente. Es como sostener dos versiones de uno mismo al mismo tiempo, la que se presenta al mundo y la que realmente actúa en la vida diaria. Mantener esa dualidad requiere esfuerzo, y ese esfuerzo, tarde o temprano, deja huellas. En etapas más avanzadas de la vida, esta observación se vuelve más clara. Se aprende a escuchar menos las declaraciones y a prestar más atención a los comportamientos, no por desconfianza, sino por experiencia. Las palabras pueden abrir una puerta, pero son las acciones las que determinan si esa puerta conduce a algo real. También surge una comprensión más profunda.
La coherencia no significa rigidez. No se trata de ser inmutable o incapaz de cambiar. Al contrario, una persona coherente puede evolucionar, ajustar sus ideas, aprender de sus errores. Pero incluso en ese cambio existe una continuidad. Sus acciones reflejan ese proceso de manera honesta, sin contradicciones constantes entre lo que afirma y lo que practica. Este principio tiene una dimensión personal inevitable. No solo observamos la coherencia en los demás, también nos enfrentamos a la nuestra. ¿Hasta qué punto vivimos de acuerdo con lo que decimos? ¿Cuántas veces justificamos acciones que no coinciden con nuestros propios valores? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias para una comprensión más profunda de uno mismo. La coherencia no se construye de un día para otro. Es el resultado de una práctica constante, de pequeñas decisiones que alinean la intención con la acción. No requiere perfección, pero sí honestidad. Honestidad para reconocer cuando existe una discrepancia y voluntad para corregirla. Al final, las palabras pueden crear una imagen, pero las acciones la sostienen o la desmoronan. Y cuando ambas coinciden, cuando lo que se dice y lo que se hace siguen la misma dirección, aparece algo poco común. Una autenticidad que no necesita ser proclamada, porque se percibe de manera natural. Esa autenticidad es, en esencia, el reflejo más claro del carácter. Porque no depende de lo que se promete, sino de lo que se vive.